Primero que nada, muy buenos días a la persona o personas que se encuentran viéndonos. Para entender este ejercicio, como grupo planteamos una acción pública de inconstitucionalidad en la cual se demanda la Ley 361 de 1997. Más específicamente, en su artículo 42, en el apartado que dice, sea esta normal o en situación de discapacidad. Ahora, para poder proseguir con este ejercicio, debemos plantear un problema jurídico. El problema jurídico que planteamos como grupo es el siguiente. Es compatible con la Constitución y particularmente con los principios establecidos en el artículo primero y el artículo 13 de la Constitución, en este caso el principio de dignidad humana y el principio de igualdad, el artículo 42 de la Ley 371 de 1997, ya que realiza una diferenciación entre persona normal y persona en situación de discapacidad. Para poder responder esa pregunta, procedemos a realizar diferentes análisis entre diferentes modelos de interpretación, comenzando por la interpretación finalista. Ahora bien, como grupo consideramos importante pues, que en la interpretación finalista explicarles que la interpretación finalista básicamente es buscar cuál es la finalidad de la norma a la cual pues querían llegar a la hora de crearlo. ¿Listo? Ahora bien, plantearemos es un contexto histórico. El contexto histórico sería el siguiente, es básicamente que la norma fue creada no mucho después del cambio de constitución, en este caso que fue en 1991, el cual se plantea la creación de un Estado Social de Derecho, en el cual, pues, para el tema que nos interesa, el Estado Social de Derecho exige a todas las autoridades a garantizar la efectividad de derechos y garantías y deberes de todas las personas. En este caso, pues, debemos entender que existen ciertas desigualdades que no pueden ser superadas por ciertas personas, ya sea por una condición biológica, una condición religiosa, una condición política inclusive. Entonces, está en manos del Estado, es básicamente como generar esos mecanismos para que se puedan superar esas diferencias. Ahora bien, también se habla es del concepto de igualdad, que viene de la mano con el cambio de Estado Social de Derecho, el cual, para entenderlo un poco mejor, la igualdad se divide en dos teorías, por así decirlo. La primera nos habla de la igualdad formal, el cual es básicamente el derecho o el trato igualitario de todas las personas ante la ley, y la segunda es la igualdad material, el cual pues, es la que nos importa, que principalmente nos habla de la discriminación positiva. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la discriminación positiva? A lo que responderemos que es básicamente como la creación de instrumentos diferenciales diseñados para asegurar la satisfacción de bienes y servicios en una sociedad caracterizada por la escasez o por la diferenciación de este tipo de población. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en tanto a la discriminación positiva, lo que se busca hacer no es simplemente como crear medidas para que se suplan estas diferenciaciones y ya. No, lo que se busca inicialmente es reconocer que existe una diferenciación y a su vez consagrar medidas para superarlas. Y como bien dijimos, es parte o es una obligación del Estado generar estos mecanismos para que se puedan generar estas diferencias. Ahora, continuando con esto, también es importante leer que en el preámbulo de la Ley 361 de 1997 se especifica que esta ley establece mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se crean otras disposiciones, dándonos a entender que esta ley lo que busca es principalmente aplicar este concepto de discriminación positiva, en este caso, pues aplicar mecanismos que busquen superar este tipo de diferenciaciones. Ahora, la cuestión está, si se busca crear estos mecanismos para superar esta diferenciación o esta discriminación, es básicamente va de la mano con hacer la diferenciación de sea esta normal en situación de discapacidad. En principio, no. ¿Por qué? Porque como bien dijimos, si se buscan superar esta discriminación o se busca superar esta diferenciación, ¿cuál es la necesidad de aplicar la disyuntiva o la diferenciación de normal o en situación de discapacidad? Continuando con el siguiente tipo de interpretación, hablaremos ahora a continuación de la interpretación de tipo causalista. La interpretación causalista se pregunta por las causas que dieron origen a una norma. Se remonta a aquellas necesidades sociales o transformaciones políticas y culturales que generaron un cambio de paradigma en la sociedad y dejaron un gran impacto en el ordenamiento jurídico. En ese sentido, a lo largo de la historia de Colombia, observaremos que se han presentado diferentes situaciones respecto a las personas con discapacidad que ha generado un cambio a lo largo de su historia. En un principio, habían diversas barreras y desafíos para acceder a ciertos derechos. Sin embargo, con el paso del tiempo y en las últimas décadas han habido importantes transformaciones sociales y políticas que han mejorado la situación de este sector de la población. Por otro lado, a nivel nacional, el marco legal en relación con la discapacidad se origina a través del Decreto 2358 de 1981, que estableció el Sistema de Rehabilitación Nacional o el SNR. El objetivo principal de este decreto era coordinar la prestación de servicios preventivos y de mitigación de los efectos limitantes, así como promover la reintegración social de las personas en situación de discapacidad. No obstante, como se puede observar, se mantenía un concepto médico de esta discapacidad. En ese sentido, se mantenía una percepción de la población en situación de discapacidad como enfermos que requerían tratamiento y rehabilitación para curarse y poder pertenecer a la sociedad.
Más tarde, el Ministerio de Salud expide la resolución 14861 de 1985, por la cual se dictaron normas para proteger a las personas en situación de discapacidad, especialmente a los minusválidos. Como se puede observar, dentro de esa norma se seguían utilizando términos peyorativos como minusválidos o inválidos, que son altamente ofensivos y atentan gravemente contra la dignidad humana de las personas en situación de discapacidad. No obstante, a pesar de lo anterior, desde 1995, con la creación del Instituto Nacional para Ciegos, o por sus siglas, el INCI, se han obtenido varios avances dentro de la población, ya que ha tenido diversos beneficios para todas las personas ciegas y con discapacidad visual en el país. En la actualidad, el INCI ha tenido destacables alcances, como el hecho de que actualmente el país cuente con una familia de billetes completamente en braille y en distintos tamaños, con una diferencia de 5 milímetros menos, partiendo desde el billete de 100.000 pesos. Todo esto con la finalidad de que sea de fácil reconocimiento para las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual. Todo esto se ha logrado junto con la colaboración del Instituto Nacional para Ciegos, junto con el Banco de la República. Sin embargo, lo cierto es que anterior a la Constitución del 91, es decir, durante la Constitución del 86, no estaba contemplada la protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad, por lo que era complejo que se reflejaran sus derechos en la realidad y muchas veces se quedaba solamente plasmado en el papel. Incluso, aunque existieran normas que protegieran a la población con discapacidad, lo cierto es que al no estar protegidas constitucionalmente, era mucho más complejo lograr esa efectivización en la vida material. Sin embargo, es con la Constitución Política del 91 que se transforma por completo el ordenamiento jurídico y se cambia la forma de Estado de un Estado de Derecho a un Estado social de derecho, el cual trajo consigo una idea de Estado mucho más garantista de los derechos que se fundamenta en pilares de igualdad, dignidad humana y justicia. Esta Constitución incluyó varias disposiciones específicas para proteger los derechos de las personas en situación de discapacidad, tal como el artículo 13, 47, 54 y 68, en donde se establece la obligación del Estado de otorgar especial protección a las personas en situación de discapacidad. En línea con esta transformación social y jurídica, años más tarde, en 1997, se promulga la Ley 361, que establece medidas para garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad en el país. Esta ley estableció que las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el acceso a la educación, al empleo, a la salud, entre otros. Además de esto, esta norma consagra el derecho a la accesibilidad y la eliminación de las barreras en todos los espacios públicos y privados para las personas en situación de discapacidad. Es así como a partir de esto es que podemos observar el gran cambio político, jurídico, cultural y social que ha habido a través de la Constitución del 91. Ahora bien, trataremos la interpretación consecuencialista. La interpretación consecuencialista se enfoca en los efectos y los resultados prácticos que trae consigo una norma jurídica. Se centra en las consecuencias de la aplicación de la norma en la sociedad y en las circunstancias actuales, en lugar de las causas que dieron origen a la norma. Tal como afirma McCormick, este modelo de interpretación implica para los jueces una mayor participación, debido a que deben evaluar y considerar las implicaciones que conllevaría tomar determinadas decisiones respecto del caso. Del mismo modo, se deben centrar en implementar principios y valores constitucionales como la justicia o la equidad al momento de optar por una decisión. Asimismo, el autor precisa que el concepto de consecuencia no se relaciona con la corriente del utilitarismo, debido a que este modelo de interpretación va mucho más allá de las consecuencias individuales de un caso concreto. Al contrario, lo que se analiza son las consecuencias que se derivan de la norma jurídica para la sociedad en general. En concordancia con lo anterior, a continuación se desarrollarán brevemente las posibles consecuencias e impactos que pueden llegar a tener factores como la introducción, la aplicación, permanencia o expulsión total y parcial de la norma de nuestro ordenamiento jurídico. Como se mencionó anteriormente, la expedición de la Ley 361 del año 1997 busca proteger los derechos de las personas en situación de discapacidad y derribar las barreras físicas y sociales que contribuyen a la desigualdad. Por lo tanto, la introducción del artículo 42 trae como consecuencia que el Banco de la República debe implementar nuevas estrategias más incluyentes para la creación del peso colombiano, de tal modo que sea posible distinguir para cualquier persona, incluyendo a las personas en situación de discapacidad. Por otro lado, respecto a la permanencia de la norma, lo cierto es que a pesar de que el fin de la misma es legítimo, se emplearon términos erróneos al momento de su redacción, por lo cual puede generar un impacto negativo sobre la sociedad y mandar un mensaje equivocado de la misma, ocasionando que las personas que lean esta disposición podrían llegar a asumir que el Estado considera que existen personas normales y otras que no lo son, entendiendo como anormales aquellas que se encuentran en situación de discapacidad, lo cual perpetúa un trato discriminatorio injustificado. No obstante, en concordancia con el principio de conservación del derecho,
No se busca que se extraiga por completo esta disposición del ordenamiento jurídico, debido a que hacer esto crearía o produciría un vacío legal, ya que desaparecería por completo la norma que regula e incita al Banco de la República a implementar nuevas estrategias para la fácil distinción de las monedas y los billetes. Por lo tanto, esta no sería una medida idónea para solucionar el problema jurídico, porque terminaría afectando al sector de la población que en principio se busca proteger. Sin embargo, la medida que sí resultaría idónea sería la de declarar la inexequibilidad de la expresión, sea esta normal o en situación de discapacidad, bajo el entendido de que la expresión de toda persona será comprendida de forma que incluya a todos los miembros de la sociedad, por lo que le corresponde al Banco de la República implementar las medidas necesarias frente a las personas en situación de discapacidad, cumpliendo con la finalidad de la norma en la que se encuentra tal disposición. La promulgación de este tipo de normas deben ser analizadas minuciosamente, sobre todo porque genera un impacto sistemático sobre la realización de la igualdad en la sociedad colombiana. La declaración de la inexequibilidad del fragmento mencionado desprendería o derivaría como consecuencia la armonización de la norma con los fines constitucionalmente protegidos. Asimismo, se garantizaría la protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad y se dejaría en claro que el Estado colombiano se aparta y no está de acuerdo con ningún tipo de discriminación. De tal forma, se enviaría el mensaje correcto a la sociedad, es decir, que Colombia es un Estado social de derecho que se fundamenta en los principios de la igualdad y la dignidad humana. Continuando con la intervención, ahora vamos con la interpretación vitalista. La interpretación vitalista se basa en la noción de la vida y hace referencia a los efectos que tiene una determinada norma en los actores sociales en los que recae la misma. Para iniciar con ese tipo de interpretación es necesario tomar en cuenta que la norma a nivel general se dirige a toda la sociedad. Sin embargo, van a haber determinadas circunstancias que hacen que la norma se dirija o tenga sus efectos sobre un grupo poblacional en específico. Este es el caso de la norma objeto de estudio, es decir, el artículo 42 de la Ley 361 del año 1997, el cual plantea una distinción entre las personas en situación de discapacidad y el resto de personas que cataloga como normales. Entonces, frente a ese tipo de interpretación, lo que vamos a hacer prácticamente es establecer cuáles son los efectos que tiene tal distinción frente a la sociedad en general y cuáles son los efectos que tiene tal distinción frente a la población en situación de discapacidad. Entonces, frente a la sociedad en general, tal distinción tiene efectos negativos. ¿Por qué motivo? En primer lugar, porque el lenguaje tiene mucho poder, y más el lenguaje que es emitido por un órgano que está autorizado para hacerlo y en el que la sociedad ha atribuido un cierto grado de confianza. Entonces, si el legislador dice que las personas en situación de discapacidad no son normales, un alto número de la población va a considerar que tal aseveración es cierta. Además, la Corte Constitucional en su sentencia C-458 del año 2015 estableció que el lenguaje que sea utilizado por el legislador va a contribuir en la creación de estructuras sociales. Entonces, si el legislador hace uso de un lenguaje que es discriminatorio, todo eso va a tener una incidencia en las estructuras sociales y de forma negativa. También se establece que tal distinción que se evidencia en la norma va a propiciar a que se generen espacios discriminatorios y excluyentes de las personas en situación de discapacidad y pues va a seguir generando estereotipos con esa parte de la población. ¿Por qué motivo? Porque se pueden empezar a catalogar de personas que sean antinaturales o anormales con base a tal distinción. Por otra parte, frente a los efectos que tiene tal distinción frente a las personas en situación de discapacidad, se establece que pues el impacto frente a las mismas es negativo. ¿Por qué motivos? En primer lugar, se establece que pues prácticamente cuando se dice que una persona en situación de discapacidad no es normal, el legislador lo hace tomando únicamente como base su discapacidad. ¿Y qué pasa? Esto transmite un lenguaje reduccionista de lo que implica ser una persona en situación de discapacidad. Solamente engloba lo que significa ser una persona en situación de discapacidad con su discapacidad, no toma en cuenta otros aspectos. Por eso es que las excluye del resto de la población y pues obviamente esto emite un lenguaje que no es correcto y además atenta con la dignidad humana. En segundo lugar, se precisa también que pues todo esto puede generar que las personas en situación de discapacidad empiecen a recibir comentarios peyorativos como antinaturales o anormales por la distinción que plantea tal norma, o puede propiciar que se generen espacios que se puedan dar esos comentarios. Y pues en tercer lugar se establece también lo relativo a que tal distinción se mantenga en el ordenamiento jurídico, va a desconocer todas las luchas que han tenido que atravesar las personas en situación de discapacidad para que sean reconocidas y para que sean respetadas. Que tal distinción se encuentra actualmente en el ordenamiento jurídico es un irrespeto directo hacia las personas en situación de discapacidad. Y pues por ese motivo y por los planteados anteriormente, pues establece que frente a una interpretación vitalista, tal distinción genera impactos negativos frente a la sociedad y frente a las personas en situación de discapacidad y por eso debe ser declarada inexequible. Ahora, a manera de conclusión de todas las intervenciones,
como se pudo observar en cada una de las interpretaciones, tal distinción termina generando efectos negativos y pues termina vulnerando la dignidad humana y también el principio de igualdad. Por eso, al darle respuesta al problema jurídico, es que sí, la distinción plantea prácticamente escenarios de discriminación vulnerando el derecho o el principio de la igualdad, y pues también se establece que atenta contra la dignidad humana. Por ese motivo es que tal distinción debe ser declarada inexequible y pues se va a entender la frase anterior de todas personas como toda la sociedad en general, que la norma recae sobre toda la sociedad en general. Gracias.